Buenas tardes. Bien, vamos a empezar nuestro estudio, continuar. Hay algunos compañeros que me imagino regresarán luego, pero empecemos. Aquí, bueno, hay un buen grupo de chicos. Bueno, Director, buenas tardes. buenas tardes, señor alumno. Buenas tardes, director. Buenas tardes. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Que bien, hay un buen grupo de chicos. Y la idea completa era esto. Habíamos hecho una pregunta. ¿Se acuerda qué eran los temas que íbamos a abordar? Lo dijimos antes de terminar la clase. ¿Recuerda? ¿Qué íbamos a ver? Y vamos a analizar nuestra lectura en los términos de que la persecución política se daba, se daba a los cristianos, cómo en realidad se respondió o se enfrentó a esta situación. Y creo que todos de una u otra forma han tomado su documento y han tratado de revisarlo, porque en realidad cada uno de ustedes tenía que trabajar un resumen, bueno, una lectura general, y quiero indicarles que debemos también trabajar una estructura, un mapa conceptual con respecto a este tema. Es decir, que ustedes deben hacer una estructura básica de este tema, y entonces eso será a través de su cuadrito, su mapa conceptual. Entonces, a ver, habíamos visto que hay, ¿cuántos temas, señorita Valeria, cuántos temas habían en este capítulo número 2? Recuerda que vimos por la mañana. Bueno, yo recuerdo más que todo el tema de la persecución hacia los cristianos. Bien. Y cuando vimos este tema de la persecución, ¿recuerda que dijimos de quién para quién? Sí, era de Roma hacia los que creían en Jesucristo. Muy bien, entonces podríamos decir que era de Roma a los cristianos. Bien. Entonces, a ver, describamos algunos desenvolvimientos, algunas acciones que realizaban los cristianos, de tal manera que encontramos el porqué de esa persecución. Gracias, señorita Valeria. ¿Alguien puede compartir cuáles podrían ser una de las razones por las cuales Roma perseguía a los cristianos? A ver. Porque solo creía en el único Dios. Señor André, ¿puede repetir lo que dijo, por favor? Porque solo creían en un Dios. Ya, y dijimos algo. ¿Se acuerda cómo los designaban a ellos? ¿Ateo? Les decían que eran ateos, ¿no? Y Ajá. comentamos por qué les decían ateos, ¿recuerda? Porque no creían en los dioses de los romanos, solo creían en uno. Ok. Esa es la idea, que como ellos tenían una cantidad de dioses diversos y tan variados, ellos pensaban que los cristianos eran ateos, es decir, que no tenían pues la cantidad de dioses que ellos reconocían como tales. Bien, entonces les llamaban ateos. Y una pregunta, hoy día nosotros podríamos entender que ese tipo de afirmación es correcta. ¿Qué pensamos? No, ¿Perdón? no, porque ahorita tenemos un concepto de los ateos que no creen en ningún Dios Ok, en la entonces actualidad. cuando a ellos les dicen ateos, entonces ¿de qué estamos pensando? Era una imprecisión significativa porque como ellos eran politeístas, verdaderamente la persona que profesaba una sola fe, o una fe en un Dios, oye, ¿qué le pasa? Debe creer en los dioses, ¿por qué no cree? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era una especie de, no digo de burla, pero una distorsión realmente con respecto al hecho de creer. Sí creían en un solo Dios, por eso no eran comprendidos ellos. Bien, ese era uno. ¿Qué otra cosa más comentamos por la mañana? A ver, alguien más. ¿Quién comentó ahora último? Perdón, ¿quién fue? Yo, director. La señorita Anel. Por favor, Sí. ¿puede
poner sus máquinas, sus cámaras, porque necesito verles. Por ejemplo, yo veo ahí a Anel, Ah, ya, ya, Anel está en la playa. El mío ya está, director. Sí, Valeria, sí le veo ya, usted ya con está. sus micrófonos. Muy bien, señor. Ya, profe. Digo, ya, director. Muy bien, señor André. Muy bien, correcto, excelente. Eh, Ali, Se les acusaba a los cristianos como Alison, caníbales, directo. perdón, ¿quién está hablando? No le veo, perdón, discúlpeme, ¿quién está hablando? Ah, Eh, ya, yo, director, que me estaba preguntando. Ordinola, señorita No, no, Anel Ramos, Anel Ramos. Anel Ramos. Anel, usted estaba hablando, disculpe, Ah, Anel. ya. ¿Puede hablar? Niura, ¿no? Ahora le pregunto. Niurka, director. Niurka, disculpe, ayúdeme porque no sé los nombres y en realidad se me va. A ver, señorita Anel, díganos. ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? De que se le acusaban a los cristianos de ser caníbales. Ya, ¿puede explicar un poquito eso? Se los acusaba. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón, el argumento? Porque los romanos, ellos pensaban como hacían en secreto sus reuniones, o sea, la cena de Cristo, ellos pensaban que comían el cuerpo de Cristo, o sea, lo malinterpretaban, ¿no? O sea, Ese es ok. espiritual. ¿Y se acuerda esa palabrita que se designa, les designaban? ¿Recuerda cuál era? Caníbales. Caníbales, gracias. Entonces, muy bien. Entonces, el tema es que a ellos se les acusaba de caníbales porque cuando ellos celebraban la Eucaristía, es decir, la Santa Cena, ellos tomaban el pan, ellos comían el pan y ellos bebían el vino. Y entonces ellos distorsionaron esas prácticas acusándoles de que entre ellos mismos se comían y entonces pues, se comían su carne y se bebían su sangre. Entonces eran acusados verdadera o falsamente. A ver qué pensamos. Falsamente. Falsamente. Muy bien. A ver, señorita Niurka, usted quería, a ver, le dije para que opine. Vamos, Niurka, ¿qué otra cosa más? ¿Dónde Por está ejemplo, Niurka? aquí. Ok, vamos, Niurka, vamos. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, ellos no adoraban al emperador ni a sus dioses, Ok, a ver, de los romanos. Niurka, ¿puede explicarnos por qué no adoraban ellos al emperador? Es que ellos solamente creían en un dios, o sea, Ya, Jesús. Para ok. ellos, El emperador era para ellos. Era, disculpe, no lo escuché. no, el emperador que era para los cristianos. ¿Una divinidad o un hombre nomás? Era un hombre. Correcto, entonces como ellos lo tenían como una divinidad y ellos rendían culto al emperador, los cristianos dijeron que no. Entonces por eso los perseguían. Gracias. A ver, otra razón más. A ver, hay más. A ver, señorita Gabriela Tizón. Vamos, Gabriela, díganos. Otra razón más por la cual ellos eran perseguidos. Hasta ahora se han ¿Cómo? dicho tres. Otra razón por la cual los cristianos eran perseguidos. Anel nos ha dicho, Niurka también. ¿Quién más ha participado? André también nos ha Y participado. yo, profe. Disculpe, señor André. Andrés. Sí, Andrés, estoy. Ok, vamos. Señorita Gabriela, otra razón. Otra razón Sí. de... Otra ¿De qué? otra razón por la cual perseguían a los cristianos. Algo del circo, algo del teatro. A ver, dígalo, explíquelo, por favor. Porque, o sea, ellos no iban al circo porque cuando iban al circo tenían que hacer algunas cosas como que iban, como que, a ver, ¿cómo explicarlo? Como que se burlaban de las personas, por así decirlo, y los cristianos no hacían eso y tampoco mataban, al contrario, era amar al prójimo y todo eso. Ok. En el circo romano, muchas de las cosas que divertían al pueblo era cuando se burlaban unos con otros o unos de otros.
Entonces, para ellos eso no era motivo de alegría ni de diversión, al contrario, era humillación y maltrato a la otra persona. Pero recuerda a Gabriela, ¿qué en particular se celebraba y se veía en el circo romano? Lo hemos dicho, y que era algo que a ellos nada que ver. Sinceramente no recuerdo. No recuerda. A ver, ¿alguien No. puede recordar? No sé si Elías, Ángela, Abigail, Alison. Víctor, A ver, ¿puedo opinar? sí, por favor, dígame su nombre porque no... Bustamante Muñoz, Wesley. Wesley, vamos Wesley, dígame. Ya, ahí hacían matanza de ya sea cristianos o X persona y sacaban a las fieras para que las devoraran. Ok, la diversión del pueblo era, todos El stand de otras personas. correcto, la diversión del pueblo era ver cómo eran destrozados los cristianos. A ver, También había otra cosa, sí, que ellos no iban a los hospitales tampoco. Oh, ok, y ahí hay Porque ¿verdad? había no sé si llamarlo obispo o la persona que enseñaba de las religiones romanas, se iba y pasaba bendiciendo los pasillos de los hospitales y ellos no creían en eso y por eso no iban tampoco. Ok, había toda una situación que cuestionaba y confrontaba su fe. A ver, eso valdría la pena pensar e indagar un poco más, porque ellos eran personas que creían que Dios puede obrar y obrar en sus vidas, correcto. Pero había una actitud de dejar de hacer algunas cosas, como por ejemplo esto de los hospitales. ¿Recuerda qué otra cosa ellos no hacían? A ver, señorita Allison. Allison, ¿qué otra cosa no hacían los cristianos y que se esperaba que hicieran? ¿Cómo? ¿Qué otra actividad hacían los cristianos y que fueron cuestionados por no hacerlo? ¿Recuerda? No lo escucho muy bien. Los cristianos, ¿qué no hacían? Otras cosas no hacían. Si no iban al circo, ok. No iban a los hospitales, bien. ¿No iban a dónde? A la, recuerda que le dije que pensar sobre las Fuerzas Armadas. ¿A dónde no iban? A la... Iban a la guerra. Ahí está, Alison. Díganos por qué. A ver, ¿por qué esa no participación de parte de la guerra? No iban a la guerra. Sí. ¿Por qué? Dimos una razón. El autor lo dice también. Porque No, no, a ver. ¿Porque eran cobardes? no, porque no les gustaba la pelea. Porque no le gustaba la pelea. Era una cuestión de gusto. No, a mí no me gusta pelear. No, no voy. Esa era la razón. A ver, vamos, Víctor, Alison. Dígame quién está hablando, no le veo. ¿se puede opinar? Sí, por favor. Elías, ¿no? Sí, director. Dígame. Los cristianos no iban a la guerra más porque cuando Jesús dio la enseñanza también de que no debemos amar a nuestros prójimos, ellos decían, no, el enemigo es nuestro prójimo y no podemos matarlo. Ok, el Señor Jesús enseñó el amor al prójimo. Y cuando ellos eran llamados por los romanos para ir a la guerra, definitivamente Roma lo tomaba como una traición. Usted debe recordar que Roma era un imperio muy poderoso, muy grande, ¿no? Abarcaba 3 continentes. Y definitivamente Roma era conquistadora. Y Roma iba y tomaba las naciones y era inmensamente poderosa. Imagínense que a los soldados que los reclutan, a las personas que los reclutan, dicen, bueno, ok, vamos a la guerra. No, nosotros no vamos. ¿Cómo? No, nosotros no vamos. Ah, entonces había una razón muy fuerte por la cual Roma decía, ah, no, estos mueren. Porque si no defienden a Roma, entonces ¿para qué viven aquí? Bien. A ver, otra, ok. A ver, yo pedí, ¿alguien puede dar otra razón por la cual los cristianos eran cuestionados y Roma por eso los perseguía?
¿Habría otra razón más? ¿Anel recuerda otra razón más? ¿Director? ¿Habría otra razón más por la cual los romanos rechazaban o perseguían a los cristianos? También hablaban mal de, ¿cómo se llama? Los romanos como que hablaban mal de los cristianos, o sea, inventaban cosas, ¿no? Inventaban cosas. A ver, no entiendo. ¿Cómo que inventaban cosas? Espera, me voy a acordar. Mm, a ver. Había otra. Creo que eso es todo. Todavía hay. No, yo le pregunto si hay una razón más. Ellos, los cristianos, a ver, un poquito más rebuscada creo que es esa pregunta, porque... Ah, ya sí, ya me acordé vamos, una. a ver. De que el rey le decía que tenía que orar por el rey César. O sea, les dio unas 3 oportunidades a los Sí, cristianos no le puedo escuchar. para su punto de vista. ¿No me escucha? ¿No me escucha? No le escuché. ¿Puede repetir, por favor? Vamos. Ya, hay una parte de un romano donde da el punto de vista, lo que piensa de los cristianos. Trata de inculparlos. Hay una parte donde les dice que les da 3 oportunidades, que oren por su rey César, por su dios César. Hay una parte que maldiga a Cristo, la otra, sí, y la otra no me acuerdo. Ya. Pero los usó y... ¿Disculpa? No, está bien. No, lo que pasa es como no le puedo escuchar muy bien, sí, una gran parte, pero como no le puedo escuchar bien me confundo. A ver, la idea concreta es esta, fíjese. Roma en realidad, se incomoda con los cristianos. A ver, pregunto, respóndeme. ¿Roma se incomoda porque los cristianos creían en Jesús? No, en realidad les incomoda que no crean en sus dioses de ellos. Ok, señorías. Entonces... O sea, creen en un solo Dios verdadero y no en sus dioses, y también porque no iban a sus batallas. Era una traición para ellos. Okay. Tampoco tenían sus costumbres de matar. A los pobres cristianos también los utilizaban como antorchas humanas. O sea, eso es inhumano. Okay. Hacer eso a los cristianos. ¿Quién los usó como antorchas humanas? A ver, ¿recuerda? ¿Alguien puede? Señor Matías, ¿quién usó a los cristianos como antorchas humanas? Señor Matías. Profe. A ver, ¿quién fue la persona que usó a los cristianos como antorcha humana? Bueno, estamos redundando en la palabra, pero vamos, ¿quién fue? Su nombre empezaba con N. ¿Quién fue? Un emperador. Nerón. Nerón, usted sabe que Nerón estaba medio mal de la cabeza, ¿no? Entonces él comenzó a hacer una serie de cosas absurdas e inconsistentes, y él, para quitarse la culpa de sí, él culpó a los cristianos que los que habían incendiado Roma habían sido. Entonces, cosa que se sabe que no es cierto. Pero él entonces tomó a los cristianos, como dice su compañera, los untó con brea y los prendió para iluminar su palacio. A ver, ¿usted alguna vez se ha quemado? ¿Le ha caído el agua hirviendo en la mano? ¿Le ha caído alguna vez el agua caliente en la mano? ¿Qué tal? Quema muy fuerte, muy intenso, ¿no es cierto? Ya, ahora que su cuerpo esté encendido, debe ser una experiencia durísima. Los cristianos morían quejándose del dolor, pero los historiadores hablan de que otros cristianos morían alabando y cantando a Dios. Y ahí terminaba su existencia. Eso vamos a verlo
algunas veces después repetirse en otros capítulos por parte del autor. Entonces lo que podemos ver es que el cristianismo incomodaba a Roma, porque en realidad la incomodidad no era por su fe en Jesús, sino porque les incomodaba a los romanos, los cristianos. ¿Qué les incomodaba? Lo que ustedes acaban de decir. Lo que ellos hacían por causa y por razón de su fe. Entonces ellos no permitían que este grupo avance y por eso comienza la persecución. Pregunta, pero cuando el cristianismo es perseguido, ¿se redujo el cristianismo o aumentó el cristianismo? A ver, le pido su opinión a la señorita Mical León. ¿Mical? El cristianismo es perseguido. Bien, si el cristianismo es perseguido, entonces, ¿se redujeron o se incrementó la presencia de los cristianos? Mical. Vamos, Mical, vamos, vamos. Es cuestión de deducir nomás en una lectura. Vamos, vamos. ¿Se redujeron? ¿Los desaparecieron? ¿O se multiplicaron en gran proporción? Mical. A ver, Abigail, ¿le puede ayudar? Abigail, ¿puede ayudarle a Mical? Mical, no se desconecte, no se desconecte. Abigail, ¿puede ayudarle a Mical, por favor? Vamos, vamos, nos gana el tiempo. Diga, profe. Sí, la pregunta. Director. ¿La persecución eliminó, exterminó el cristianismo o hizo que se multiplicara, que se incrementara? No sé. Una pregunta, ¿podríamos deducir? Señorita Niurka. Niurka es su nombre, ¿no? Sí. Niurka, ¿el cristianismo se incrementó o el cristianismo se redujo? ¿Se aumentó? Sí. Mire, gracias Niurka, en el libro de los Hechos leemos que, por ejemplo, ante la prédica de Pedro, se convierten como 3,000 personas. Después, en otro discurso de Pedro, también se añaden otros miles de personas. Y ya habían comenzado a perseguir a la iglesia. Entonces, quiero referirles lo siguiente. Ustedes han escuchado hablar de Corea del Norte, ¿no? Sí, director. El presidente Kim, ¿qué está pasando con el presidente Kim? El presidente Kim está enfermo, no ha salido bien de una cirugía y se está hablando que su hermana menor sería la que asuma la responsabilidad en conducir a la nación. Bueno, en Corea del Norte, hace 40 años más, un poco más, 60 años, comenzó una férrea persecución del gobierno comunista contra los cristianos. Y muchísimos cristianos murieron. Un poco antes, en China, hace más o menos 100 años, un poco menos, sí, más o menos 100 años, un poco menos, comenzó una persecución contra los cristianos. Y en China llegaron solamente 2 americanos a compartir la palabra de Dios. ¿Alguien sabe en China cuántos cristianos hay hoy día? Sí, han pasado 110 años. Ok, han pasado muchos años. Ok. ¿Alguien sabe cuántos cristianos hay hoy día? Ya, para abreviar la historia, más de 100 millones de cristianos. Nuestra población en Perú, ¿cuánto es, señorita Gabriela Tizón? Nuestra población, ¿cuántos somos nosotros en Perú? ¿Cuántos peruanos? Sinceramente, no lo sé, pero ahorita Más lo o busco si menos, desea. más o menos 32 millones. Sí, no sé quién habla, perdón. No, disculpe. Quería decirle de que según el porcentaje, estamos entre el 18% de la población que son cristianos. Hay evangélica, sí. Pero nuestra población en Perú, más o menos somos 32 millones. Mire, en China son más de 100 millones, o sea, 3 veces la población peruana es evangélica en China.
Pero han muerto miles de cristianos en toda esa persecución en China. En Corea también han muerto muchísimas personas. Cuando se da la persecución, la iglesia crece. Cuando usted está mal por alguna bacteria, su cuerpo comienza a hacer su defensa, ¿no? Y hay condiciones mínimas que usted requiere. Anel, no se vaya. Hay condiciones mínimas que usted necesita para que su cuerpo tenga condiciones óptimas de sobrevivir. Entonces, la reacción es que hay una reacción de nuestro organismo y nuestro cuerpo frente a algo, ¿no es cierto? Cuando uno le pone una vacuna, le están poniendo en realidad en pequeña proporción el mal, la bacteria, para que su cuerpo reaccione. Entonces usted ya está vacunado y cuando pasan los años usted no tiene ningún problema con esa enfermedad. Ese es el sentido de la vacuna. Entonces, cuando han habido persecuciones, la iglesia no se ha reducido. Señorita Mical, no se vaya. Al contrario, la iglesia se ha incrementado. Entonces, eso lo dejo para que usted lo considere y eso usted piense con relación a nuestro tema. Yo dije, ¿qué de las Fuerzas Armadas? A ver, me gustaría saber su opinión ahí. ¿Los cristianos no fueron a la guerra porque fueron cobardes? A ver, pensamos, ya no fueron a la guerra porque fueron cobardes. ¿Esa es la razón por la cual los cristianos no fueron a la guerra? No, lo hemos dicho, la razón por la cual ellos no fueron es, Él es mi prójimo y yo no tengo enemigo que destruir. La Biblia dice, ama a tu enemigo, no lo puedo matar. Entonces te vamos a matar a ti. Y los cristianos morían. O sea, decían y eran consecuentes con lo que decían. Lo cual me parece muy importante. Ahora, yo les hice la pregunta en la mañana, ¿recuerda? A ver, pensemos un momentito, nos quedan pocos minutos, pero recordemos. Nosotros tenemos las Fuerzas Armadas en el Perú, ¿no es cierto? La Marina, la FAP, el Ejército. Y yo cuando era muchacho, así como ustedes, tenía 16 años, yo quería ser marino. El primo hermano de mi madre era el ministro de Búsqueda Babilonia, él era el ministro de Marina. El director del Hospital Naval era el primo hermano también de mi madre. Y ya hablábamos desde segundo y secundaria que yo sería marino. Y me había gustado porque una vez fui a una de estas embarcaciones grandes, estos navíos grandes, y me impresionó cuando era muchacho. Yo quiero ser marino, mi uniforme, blanco, negro, mi botoncito, etc. Ideas románticas de lo que uno como muchacho espera ser. Y me presenté a la escuela naval. Terminé el colegio, me preparé, yo estaba en la preselección nacional de atletismo, medio fondo, y pasó lo que jamás me imaginé que iba a ocurrir. Se me desgarraron los dos tibiales anteriores. Y justamente mi tío Pedro, que era director del Hospital Naval, me dijo, viejo, olvídate de la Marina, tú vas a poder asimilarte, pero si te podemos operar e intervenir, pero tú te vas aquí y te vas a quedar inválido. Porque acá todos los días en la Marina te van a hacer correr, ranear aquí y acá. La cuestión del ejercicio físico es muy fuerte. Y créanme que a mí eso me afectó mucho. O sea, mi sueño de tercero, cuarto y quinto de secundaria, de ser marino, me movió el piso en realidad. Me cambió el panorama porque yo ya estaba con la idea de, voy a ser marino. Bueno, lo que quiero decir es, cuando hay un conflicto bélico, ¿no es cierto que las Fuerzas Armadas toman el control y el cuidado y la defensa de la nación? Cuando tenemos un territorio, ¿no es cierto que hay que velar por el cuidado de nuestro territorio y las fronteras deben estar cuidadas por los ejércitos? Pero yo soy evangélico, yo no puedo ser militar porque no puedo, pues. Y yo me hice esa pregunta cuando era niño, bueno, adolescente como ustedes. ¿Y qué pasa si Perú pelea con Chile? Porque ahí, cuando yo estaba estudiando en la escuela, era la guerra con Chile, era una cosa que se mencionaba mañana, tarde y noche. Entonces, era una situación difícil. Pero, pregunta, ¿los cristianos no fueron a la guerra por cobardía? No.
Pero entonces, ¿cómo tenemos las Fuerzas Armadas? Y si ellos tienen que disparar y matar, van a matar. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos eso? A ver, ¿qué pensamiento nos viene? Pensemos, ¿alguien tiene alguna reacción? Pensemos, por favor, aquí carburemos, pensemos. Yo no me presenté, bueno, me presenté, pero no ingresé. Fue muy duro para mí, pero un compañero mío de infancia, un amigo de infancia en Pacasmayo, cuando yo era niño, vivía en los años 66, 67 y 68, Juan Polo. Él es contraalmirante en la Marina de Guerra del Perú. Él siguió. Y entonces la pregunta es, y él es evangélico, su padre es pastor. Y entonces, ¿pero cómo es esto? No, los evangélicos no pueden participar. ¿Se ha puesto a pensar en eso? La Biblia promueve la no defensa de un Estado. La Biblia promueve que los cristianos se corran de la guerra. Pero Romanos 13 nos dice que las autoridades son puestas por Dios y están puestas para obedecerle. No en vano llevan la espada. No en vano llevan la espada. La espada es el arma, poder militar. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir eso la palabra de Dios? No lo vamos a poder terminar porque nos quedan muy pocos minutos, pero quisiera que piensen en eso. ¿La Biblia prohíbe defender a tu nación? Director, A ver, escucho, Valeria, le escucho. bueno, solamente quería aportar de que no necesariamente la Biblia prohíbe, bueno, según el Antiguo Testamento, también Israel iba a las guerras, Israel peleaba por territorio y aún David conquistó muchas tierras, pero sí, sí o sí el no matar a tus enemigos obviamente hace una santidad, te mantiene santo, ¿no? Puro, como también, no sé si habrá escuchado, pero lo que pasa es de que David quería construir también el templo de Dios, pero el Señor le prohibió porque dijo de que su mano había derramado mucha sangre. O sea, de que el Señor entonces, de una otra manera, también toma en cuenta a los que no derraman sangre, porque son puros, creo. Bueno, eso no lo tengo Gracias. bien claro. Gracias, señorita Valeria Chávez. Mire, su compañera nos hace pensar un poquito más. Dios llama a Josué, Moisés lo declara, lo unge como su sucesor, Moisés muere y Josué cruza y llega a la tierra prometida. Moisés la ve, Josué la conquista. Y la conquista diciendo, chicos, aquí estamos, vamos a conquistar la tierra. ¿Así la conquista? No, lideraron más de una treintena de batallas. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sí, batallas, conflicto bélico. Pero entonces, ¿cómo que llamarás a tu prójimo? Ah, entonces ahí viene una esfera del Estado y después hay una esfera individual, la persona. Entonces yo solamente le dejo este pensamiento para que usted procese, sé que nos queda muy poco tiempo, pero es importante pensar si la Biblia en realidad motiva y promueve a un grupo de personas con patas fanáticos para que sea unas artes cobardes y no que la guerra. ¿Esa será la enseñanza bíblica? No. Pero entonces, ok, vamos a volver otra vez a ese tema en unos capítulos adelante, por eso quiero que piensen nomás, vaya pensando en eso. Porque Dios sí pidió a su pueblo que conquiste la tierra prometida. Pero también hay otro hecho. Dice que Dios pone y Dios quita autoridades. Entonces también nosotros debemos saber que en ese sentido el Señor nos permite un radio de acción que entonces la iglesia primitiva lo entendió bien o no lo entendió. Y a ver, pregunto. Si alguno de nosotros somos militares y estamos en un lugar, puestos ubicados, ¿qué debemos hacer? ¿Cumplir con la ley o no? Sí. Y si alguien la infringe, observarle. Y si alguien pone en riesgo
a nuestro Estado, a nuestra nación, ¿qué debemos hacer? Advertir, aclarar, denunciar. Y si entonces esa persona sigue, o ese Estado sigue, mire, es una pregunta para pensar. Y es bueno que usted reflexione y piense en esto. Yo le dije que iba a traer este tema para que le demos vuelta y pensemos en esto. Pero los cristianos, quisiera aclararlo aquí, no son perseguidos porque creen en Jesús. No. Los cristianos son perseguidos porque por consecuencia de su fe, ellos no adoraron al emperador, ellos no participaban de estas fiestas en el circo y todo ese tipo de actividades. Ellos no hacían muchas cosas que eran contrarias a su fe. Ahora, definitivamente eso hay que seguir trabajándolo y pensando. Pero es bueno que usted considere que ellos no dejaron de ir a la guerra por ser cobardes, no, porque hay posiciones que comentan eso. No, pasa que son una sarta de cobardes y no quieren ir a la guerra. No es por cobardía. Los cristianos en ese entonces decían, no, es mi prójimo, ¿cómo voy a hacer eso? Y definitivamente eso vamos a verlo en el segundo momento cuando veamos la reforma. Ahí vamos a ver el concepto del conflicto bélico y todo lo demás. Pero quisiera que lo tengan ahí anotado en sus apuntes, en su hoja de apuntes, y lo tengamos pendiente. A ver, yo voy a pedirles entonces ahora lo siguiente. Yo he tratado de desarrollar en 3 clases un tema, lo cual es muy lento. Y voy a pedirles lo siguiente, porque nos quedan 3 minutos. Vamos a hacer nuestro mapa conceptual de este capítulo. Yo les había pedido que lo lean y veo que pocos han leído, pero ya en esta tarde veo que varios han participado, lo cual me parece muy bien. Brian no ha participado, Samira no ha participado, Chris no ha participado, Shirley no ha participado, Gabriela no ha participado, Mical participó, ya se fue, entonces voy a tacharla, creo, y Matías, porque no los veo, veo ahí las letras, pero para mí las letras no significa que usted está presente, ¿sí? Entonces, escúchenme, yo necesito verlos a ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de terminar nuestro resumen y nuestra síntesis del capítulo 2 y otra vez vamos a hacer nuestro mapa conceptual. Ya sabemos que son 2 temas. Es más sencillo porque ya sabemos con mucha claridad que hay perseguidores, hay perseguidos, y esos perseguidos, ¿cuál es su nombre? Los cristianos. Y por ahí hacemos un anuncio a Policarpo porque el autor le dedica casi media página, este mártir de la iglesia, cómo está convencido que lo que él está haciendo así debe ser, y él solamente reconoce y se postra y adora a Dios. Y si tiene que perder la vida por eso, la pierde. Y él fue ejecutado. Bien, entonces, vamos a hacer esto, ¿ya? Y la otra cosa que les pido, por favor, ahí veo muy bien, están buscando su librito, Mical León, que bueno, siga, ¿no? ¿Por qué corta? ¿Por qué apaga? No apague, siga. Entonces, mire, la idea concreta es esta. Yo les he dado un video, una dirección desde la primera clase. Voy a pedirles que ahora vean ese video también. Ese video de Francis Schaeffer recoge el capítulo 1, el capítulo 2 y hasta una primera parte del capítulo 3. Entonces, van a hacer su resumen, su síntesis, su mapa conceptual del capítulo 2 y ustedes el capítulo 1 y el capítulo 2 ya más o menos lo van a tener en su mente, ¿no? Hay un crecimiento, hay un mensaje de Jesús, hay unos discípulos que son enviados, hay una iglesia que está ahí que inicialmente recibe cierta oposición, pero después hay una persecución férrea y la iglesia crece en realidad. Pero vamos a ver que en el capítulo 3 hay un avance, pero también hay una persecución. Hay tiempos de paz, hay tiempos de lucha. Hay persecución y hay crecimiento. Entonces, por favor, les pido que vean ese video, dura Director, 24 minutos. Sí, dígame, nos quedan segundos, dígame. una pregunta. ¿Se hace síntesis y mapa Resumen, conceptual nada sí. más?
el resumen, síntesis, mapa conceptual. Lo voy a poner Ya. en el Edmodo, voy a ponerlo nuevamente, ¿ya? Y voy a Ya. Resumen, síntesis y mapa conceptual. 3 tareas. correcto, pero eso voy a dosificarlo para que no se me traume, no se me asuste, pero vea el video también que lo voy a poner ahora. ¿Ok? Ya. No he tomado